Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, momentos dramáticos se vivieron en la más reciente audiencia en este juicio penal contra el expresidente Donald Trump cuando un molesto juez, Juan Merchan, amonestó a un testigo de la defensa. Se trata de Robert Costello, un exfiscal federal, quien, según el juez Juan Merchan, en momentos hablaba, hacía comentarios en voz baja, además también de alguna forma continuaba hablando luego de que el juez aceptara objeciones, esto por parte de la Fiscalía. De hecho, en algún momento el juez incluso ordenó despejar la sala. Los reporteros tuvieron que salir brevemente del lugar debido a estos momentos de gran tensión. Robert Costello, él busca desacreditar precisamente a Michael Cohen. De hecho, en un momento dijo que Michael Cohen dijo en numerosas ocasiones que el presidente Trump no sabía nada sobre esos pagos a Stormy Daniels y que lo hizo por su cuenta, y lo repitió en numerosas ocasiones. Mientras tanto, se espera que precisamente hoy continúe el contrainterrogatorio de Costello por parte de la Fiscalía. Todo esto mientras, como sabes, la Fiscalía ya de hecho terminó de presentar su caso, lo que provocó que la defensa de Trump pidiera que se desestimen los cargos porque, según ellos, la Fiscalía no ha terminado, no ha aprobado su caso. Mientras tanto, también Cohen admitió durante el contrainterrogatorio por parte de la defensa que le robó a la organización Trump decenas de miles de dólares, esto a través del reembolso a una compañía tecnológica. Mientras tanto, veamos lo que dijo el expresidente Trump. I'm not even being charged for it. They didn't know what to charge it. They haven't even charged me with the crime. You know what the crime is? I beat Hillary Clinton. That's what the crime is. And they don't want me to beat on behalf of, I think, 200 million people. They don't want me to beat Biden. I think the case is going very well. We've asked for termination of the case. This case should be terminated. This shouldn't go anywhere. It should be terminated right now. And New York State has to build up its system again. New York State can't let this happen. Can't let this happen. There were no crimes. We did nothing wrong. And I want to get back to campaigning. Y de acuerdo con el juez Juan Merchan, se podrían dar los alegatos finales en este juicio el próximo martes. Peggy, ya que estamos tan cerca de conseguir o de conocer el desenlace de este juicio, ¿qué tan sólido fue el caso que presentó la Fiscalía? ¿De cuántas pruebas estamos hablando y cuántos testigos? La Fiscalía ha presentado hasta ahora más de 200 pruebas y ha tenido a 20 testigos, incluyendo Michael Cohen. Muchísimas gracias desde Nueva York, Peggy Carranza. Les estaremos dando seguimiento a lo que seguramente conoceremos en los próximos días el desenlace de este juicio. Gracias. El presidente Joe Biden está calificando de indignantes las órdenes de detención en contra del primer ministro de Israel y de otros altos funcionarios de ese país emitidas por el fiscal de la Corte Penal Internacional. Son acusados de exterminio, de negar suministros humanitarios y de atentar deliberadamente contra civiles durante 7 meses allá en Gaza. Y nos conectamos en vivo con Edwin Pitti, quien está en la capital de los Estados Unidos, con toda la información. Edwin, cuéntanos más. Buenos días. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenos días. Sin duda alguna, la acción de la Corte Penal Internacional de solicitar esas órdenes de arresto en contra de Netanyahu y de los 3 líderes del grupo terrorista Hamas sigue abarcando una marejada de reacciones aquí en Washington DC, empezando por el propio presidente Joe Biden. Pero debo comentarte también lo que está pasando dentro del Congreso de los Estados Unidos, donde los republicanos, liderados por Mike Johnson en la Cámara de Representantes, están explorando la posibilidad de imponerle sanciones a la Corte Penal Internacional, algo que a esta hora de la mañana el Kremlin en Rusia está diciendo que es un paso bastante curioso. Esa ha sido la palabra que han utilizado para describir las intenciones de republicanos en el Congreso de los Estados Unidos. Pero hablando de lo que ha dicho el presidente Joe Biden, puntualmente, Carolina, él ha dejado claro que no está de acuerdo con las intenciones de la Corte, pero sobre todo por cómo se ha querido comparar todo lo que está pasando entre Israel y Hamas, poniendo a ambos grupos en el mismo nivel. Aquí parte de lo que dijo Biden. Escuchemos. Let me be clear. We reject the ICC's application for arrest warrants against Israeli leaders. Whatever these warrants may imply, there is no equivalence between Israel and Hamas.
And it's clear Israel wants to do all it can to ensure civilian protection. But let me be clear. Contrary to allegations against Israel made by the International Court of Justice, what's happening is not genocide. We reject that. Carolina, ahondando un poco más en la acción que ha tomado esta Corte Penal Internacional, su fiscal principal, Karim Khan, ha dicho que tiene motivos razonables para seguir adelante con su petición. Y debo decir que puntualmente a los tres líderes de Hamas, él los está acusando de asesinato, de secuestro y de otros actos inhumanos por ese ataque del pasado 7 de octubre. En el caso de Benjamín Netanyahu, lo está acusando de provocar exterminio, hambre y de negar suministros humanitarios a civiles que se han visto atascados en medio de ese conflicto entre Israel y Hamas. Por su lado, Benjamín Netanyahu ha sido muy enérgico en su respuesta diciendo que la ICC no tiene injerencia dentro de Jerusalén y que de alguna manera también de querer arrestarlo por querer defender a su territorio, a Israel al 100%, es algo absurdo. Caro. Y te pregunto, Edwin, ¿cuál es el próximo paso en medio de este controversial proceso que podría terminar en un arresto de Netanyahu? Sí, la petición, Carolina, por parte del fiscal Khan ha sido solamente el primer paso. Ahora lo que debe ocurrir es esperar a que se reúna el panel de 3 jueces de la Corte Penal Internacional y entonces quedará en manos de ellos decidir si le dan luz verde a esas órdenes de arresto, no solamente para Netanyahu, sino también para los 3 líderes del grupo terrorista Hamas. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington para La Voz de la Mañana. Vuelvo con ustedes al estudio. Esta noticia ha creado reacciones a nivel mundial de parte de muchos países del mundo. Muchísimas gracias, Edwin. Y tenemos noticia de última hora. Se nos informa que Singapore Airlines informa que una persona ha muerto y al menos 30 están heridas al reportarse fuertes turbulencias durante un viaje de Londres a Singapur. Este vuelo procedente de Heathrow fue desviado a Bangkok. El avión es un 777 con un total de 211 pasajeros y de 18 tripulantes a bordo. Se dice que fueron bastantes minutos que se reportó esa terrible turbulencia a bordo de ese avión. Estudiantes de la Universidad de California en Santa Cruz declaran una huelga en apoyo a los manifestantes pro-palestinos. Además, los trabajadores académicos se suman al paro y su sindicato rechaza que la policía haya desalojado los campamentos de los estudiantes pro-Palestina en otros campus de California. La organización sindical exige la amnistía para los estudiantes, profesores y otros empleados que se encuentren detenidos y enfrenten medidas disciplinarias por las protestas. Los alumnos dicen que solo volverán a clases si la universidad desinvierte en empresas israelíes, es decir, le quite los fondos a esas empresas israelíes. Mientras tanto, en Seattle, los manifestantes de la Universidad de Washington desalojan el campamento antes de la fecha límite. Los estudiantes tienen la esperanza de que su mensaje a favor de Palestina siga siendo escuchado. Ya la tensión ha bajado mucho desde que en marzo manifestantes que apoyaban a Israel se enfrentaron a enmascarados en una barricada, luego de que varios edificios sufrieran actos de vandalismo con retórica antisemita. La universidad, por su parte, se compromete a financiar los estudios de jóvenes palestinos y también a aumentar la transparencia sobre sus inversiones.